La literatura del siglo XVIII. Como podéis ver en este índice, lo primero que vamos a hacer es presentar el contexto histórico en el que nace esta literatura. Después explicaremos los movimientos culturales más importantes del siglo, que son la Ilustración y el Neoclasicismo. Más tarde pasaremos a los géneros literarios. El primero es el ensayo, cuyos autores principales son Feijoo, Jovellanos, Cadalso y algunas mujeres. El segundo es la poesía y finalmente el teatro. Aquí hablaremos de Moratín, Ramón de la Cruz y otras dramaturgas. Contexto histórico. El siglo XVIII en España fue un periodo de profundos cambios y transformaciones que tuvieron un impacto significativo en los siguientes ámbitos. Política. El siglo XVIII estuvo marcado por la dinastía de los Borbones, que ascendió al trono con Felipe V en 1700, dando inicio así a la Casa Borbón en España. Felipe V introdujo reformas administrativas y centralizadoras. Sin embargo, el periodo también estuvo marcado por conflictos dinásticos, como la Guerra de Sucesión Española, que culminó con la firma del Tratado de Utrecht en 1713, donde España perdió algunos territorios en Europa. Sociedad. La sociedad española del siglo XVIII estaba profundamente estratificada, con una nobleza poderosa y una gran masa de campesinos y trabajadores. A lo largo del siglo hubo intentos de reformar el sistema feudal, pero estas reformas fueron limitadas en su alcance. La Inquisición continuó ejerciendo su influencia, aunque su poder disminuyó gradualmente. Economía. La economía española experimentó altibajos a lo largo del siglo XVIII. A pesar de la riqueza de las colonias americanas, la economía sufrió problemas financieros debido a la continua guerra y la mala gestión. Las reformas económicas intentaron revitalizar la economía española, por ejemplo, crearon la Real Compañía de Filipinas y promocionaron el comercio colonial. Avances científicos. En el ámbito científico, el siglo XVIII vio un crecimiento en la investigación y la difusión del conocimiento. La Real Academia de Ciencias fue fundada en 1752 y también se fomentó la investigación en ámbitos como la botánica, la astronomía y la medicina. Uno de los científicos más destacados de esta época fue el botánico José Celestino Mutis, que realizó importantes expediciones científicas en América. Pensamiento. La Ilustración fue un movimiento intelectual importante en el siglo XVIII en España, influyendo en la filosofía, la política y la cultura. Pensadores como Benito Jerónimo Feijoo promovieron la razón y la educación como medios para el progreso social. Autores como Jovellanos abogaron por reformas en la educación y la administración pública. La Ilustración también influyó en la política, promoviendo la idea de la limitación del poder absoluto del monarca y la adopción de ideas liberales. Ilustración y neoclasicismo. La Ilustración, también conocida como el siglo de las luces, fue un movimiento intelectual, filosófico y cultural que se desarrolló principalmente en Europa durante los siglos XVII y XVIII. Se promovía la razón, la ciencia, la educación y la libertad como medios para alcanzar el progreso y la emancipación del individuo y la sociedad. Las principales características de la Ilustración son: 1. Racionalismo. La Ilustración enfatizaba la primacía de la razón y la lógica como herramientas para comprender el mundo y tomar decisiones. 2. Empirismo, es decir, uso de la observación y la experiencia. 3. Humanismo. La Ilustración ponía un fuerte énfasis en el valor y los derechos del individuo. 4. Secularismo. Se abogaba por la separación de la Iglesia y el Estado y la promoción de una sociedad basada en la tolerancia religiosa y la libertad de pensamiento. 5. Crítica a la autoridad y a la superstición. Por su parte, el neoclasicismo fue un movimiento artístico caracterizado por un retorno a la estética y los valores de la antigua Grecia y Roma. Se enfocó en la simplicidad, la razón, la claridad y la armonía en las artes, también en la literatura y la arquitectura, en contraposición al exceso y la ornamentación del arte barroco y rococó. El ensayo en el siglo XVIII. El ensayo fue un género literario y filosófico que ganó prominencia durante la Ilustración. Se caracterizó por ser una forma de expresión escrita que permitía a los autores explorar y analizar temas de manera reflexiva y crítica. Los ensayistas de este periodo, como Montesquieu, Voltaire y Rousseau, utilizaron este género para difundir cuestiones políticas, sociales, morales y filosóficas. En España destacan los siguientes ensayistas. Benito Jerónimo Feijoo fue un destacado ensayista y fraile benedictino español del siglo XVIII.
Su obra más influyente es Teatro Crítico Universal, una serie de ensayos en los que abordó una amplia variedad de temas, desde la superstición hasta la educación, pasando por la ciencia y la filosofía. Gaspar Melchor de Jovellanos. Fue un destacado intelectual y político español del siglo XVIII. Fue ministro en la corte de Carlos IV y se destacó por su afán renovador en áreas como la educación, la agricultura y la administración pública. Sin embargo, sus reformas lo llevaron al destierro debido a la oposición de las fuerzas conservadoras de la época. Entre sus contribuciones más significativas se encuentran las Memorias. Por ejemplo, Memorias sobre la ley agraria, donde propuso medidas para mejorar la productividad de la agricultura, impulsar la propiedad privada de la tierra y modernizar las prácticas agrícolas. Otra es la Memoria sobre la educación pública, que promovía la educación pública y accesible para todos. Finalmente, la Memoria para el arreglo de la policía de espectáculos, donde propuso reformas en la regulación de espectáculos públicos como teatros y fiestas. José Cadalso. Fue escritor y militar, participó en la Guerra de la Independencia de Estados Unidos y murió durante un asedio militar en Gibraltar en 1782. Su obra literaria y su compromiso en conflictos históricos lo convierten en una figura notable de la época. Entre sus obras hay que señalar Cartas Marruecas, es una colección de cartas cruzadas entre dos árabes, Gazel y Ben Beley, y el español Nuño, que critican la sociedad y la política españolas. Y Los eruditos a la violeta, una obra humorística que se burla de la pedantería y la superficialidad de los conocimientos eruditos de la época, utilizando un tono irónico y sarcástico. Mujeres ensayistas. Algunas ilustradas españolas utilizaron el ensayo a través de la prensa escrita para defender el acceso a la educación de las mujeres. Entre ellas figuran Josefa Amari Borbón e Inés Joyes y Blake. La poesía neoclásica. Esta poesía ponía énfasis en la razón, la claridad y el respeto por las reglas clásicas. Se divide en varios subgéneros. 1. Poesía anacreóntica. Inspirada en la obra del poeta griego Anacreonte, este tipo de poesía se centra en temas ligeros y placenteros como el amor, el vino y la naturaleza. Dos autores destacados son Juan Meléndez Valdés y Gertrudis Ore. 2. Poesía didáctica. Son fábulas. La poesía didáctica busca enseñar lecciones morales o éticas a través de fábulas y narraciones. Dos representantes notables son Félix María Samaniego y Tomás de Iriarte. 3. Poesía de ideas. En este subgénero los poetas expresan ideas filosóficas y reflexiones profundas sobre la sociedad, la política y la naturaleza humana. Uno de sus autores fue Manuel José Quintana. El teatro neoclásico. Seguía los principios estilísticos basados en la antigüedad clásica. Se enfocó en la unidad de acción, tiempo y lugar. Restringía la trama con un solo conflicto principal y promovía la verosimilitud. Los dramas neoclásicos abordaban temas morales y sociales con personajes que encarnaban virtudes y vicios. Leandro Fernández de Moratín. Nació en Madrid en una familia de intelectuales y se convirtió en una figura importante de la Ilustración española. Su obra más conocida, El sí de las niñas, es una comedia que critica la presión social sobre las mujeres para casarse con hombres mayores, promoviendo la idea de que el amor y la voluntad de las jóvenes deben ser respetados. La Mojigata es otra de sus comedias que satiriza la hipocresía y el fanatismo religioso. También escribe La comedia nueva o El café, una obra en la que reflexiona sobre la naturaleza del teatro y su relación con la sociedad. El sainete, Ramón de la Cruz. El sainete es un género teatral breve y humorístico que alcanzó su apogeo en España en el siglo XVIII gracias a autores como Ramón de la Cruz. Sus sainetes eran pequeñas obras cómicas que se representaban como interludios entre actos de comedias más largas. Se centraban en situaciones cotidianas de la vida urbana madrileña, satirizando a personajes y costumbres de la época. Uno de los más importantes es La pradera de San Isidro. Las dramaturgas neoclásicas. Rita de Barrenechea. Aunque es más conocida por su poesía, incursionó en el teatro. Escribió comedias y sainetes que abordaban temas sociales y amorosos. Por su parte, María Rosa Gálvez escribió comedias y zarzuelas que abordaban cuestiones feministas y sociales. Su obra, La virtud recompensada,
es un ejemplo de su compromiso con la igualdad de género y su interés en representar a mujeres fuertes y empoderadas de sus obras. Ambas autoras contribuyeron al teatro ilustrado en España. El teatro les sirvió para expresar sus ideas y valores en una sociedad dominada por las normas de género y la moralidad tradicional. Aquí cerramos el tema de la literatura del siglo XVIII y queda recordar una frase de Rousseau que dice así: «Es verdaderamente libre aquel que solamente desea aquello que es capaz de realizar y que hace lo que le gusta».